Lo que vemos, por lo menos desde los años 70 del siglo pasado, es una reconfiguración de la manera en la que los seres humanos nos organizamos para sobrevivir y para desarrollarnos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, ahora estamos viendo cambios muy importantes. Vemos una recomposición en las familias en el sentido en el que lo plantea el punto 1 de la declaratoria, ¿no? Efectivamente, nos damos cuenta de que por diversas razones que tienen que ver con la emancipación de las mujeres, con las nuevas relaciones que se dan entre los géneros, con, digamos, una resignificación también del rol de los varones a través de todo este discurso de la nueva masculinidad. Parte de las transformaciones que estamos viendo en estos últimos años tiene que ver con que ese ámbito que quedaba resguardado como ámbito privado y donde además se justificaba como parte de las relaciones patrimoniales que se ejercían ahí dentro, la violencia contra las mujeres y la violencia contra las y los niños, hoy se hace público, ¿no? Es necesario visibilizarlo, es necesario transparentarlo, de manera tal que el Estado tiene que cumplir con su obligación de dos maneras. Primero, poniendo las condiciones para que estos nuevos arreglos familiares tengan posibilidades efectivas de desarrollo, ¿no? Independientemente de si están formados por mamá, papá, hijitos, o si lo están solamente por un solo padre que tiene que hacerse cargo de los hijos, o dos padres que son del mismo sexo, o eventualmente, inclusive, por estas constelaciones que también se dan a partir del divorcio en familias en donde los niños tienen dos mamás, dos papás, a veces hasta 3 o 4, ¿no? De modo tal que esa idea de que la desintegración familiar iba a ocurrir, pues más bien lo que nos plantea es que las familias han crecido, ¿no? Estas organizaciones sociales van creciendo. Entonces, al Estado le toca, decía, por una parte, poner las condiciones para que este desarrollo se lleve a cabo de manera armónica, respetando el principio de autonomía, en el caso de las niñas y los niños, el principio de autonomía progresiva, ¿no? O sea, poniendo las condiciones para que ellos puedan irse formando como ciudadanos responsables, para que las familias puedan hacerse cargo también de sus propias obligaciones. Entonces, me parece que la declaración va en el sentido, sí, de replantearse la intención de reconocer que hay nuevas organizaciones sociales que tienen exactamente el mismo valor, independientemente de quienes las conformen, y que frente a esas organizaciones el Estado tiene la misma obligación que con aquellas familias convencionales, ¿no? Que son las que suelen plantearse como ejemplares. Ustedes saben que hay un temor que parte de un prejuicio con respecto a las familias del mismo sexo y que se ha dicho en repetidas ocasiones que los niños que sean adoptados por familias del mismo sexo van a ser discriminados. Probablemente lo van a hacer, pero esa condición, que es altamente probable que ocurra, motiva obligaciones específicas para el Estado y en corresponsabilidad también para las familias, para evitar que eso ocurra, o para que si eso ocurre se actúe de manera inmediata para desprejuiciar, ¿no? Es decir, tendríamos que llegar a una situación en la que nadie debe sentirse avergonzado de su familia, nadie debe sentirse en una condición de desventaja por la familia a la que pertenece. Por el contrario, se trata de generar condiciones para que esos lazos se fortalezcan y se fortalezcan en el sentido de crear una ciudadanía responsable. En las últimas décadas, las familias han experimentado intensos procesos de transformación en su estructura, composición, ciclos y relaciones familiares. La situación actual nos invita a pensar que no hay una única forma de vivir en familia y que las familias como organización social van cambiando de acuerdo al momento histórico y cultural en el que se desarrollan. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de sus principales estrategias, a saber, la armonización legislativa con la normatividad internacional, la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, el diseño de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, representa un instrumento para el diseño de políticas públicas para familias con este enfoque, inexistentes hasta ahora en nuestro país y como tal,
un reto para esta comisión y para la sociedad civil organizada que se interesa en estas temáticas, de tal forma que las políticas públicas garanticen y respeten la libre voluntad de las personas a unir afectos, esfuerzos y patrimonios independientemente del arreglo familiar, siempre y cuando se respete los derechos de cada uno de sus miembros y se elimine cualquier forma de violencia y discriminación. Será necesario reconocer que el desarrollo adecuado de los seres humanos se puede dar dentro de cualquier familia o arreglo de convivencia, ya que lo esencial en las familias son los vínculos y el tipo de relaciones que se tejen entre ellas y los valores para la vida democrática y ciudadana: libertad, solidaridad, equidad, respeto, igualdad y tolerancia. Un reto más será promover la inclusión de las familias como objeto de las políticas públicas, que implica incorporar la diversidad de arreglos y ciclos familiares de manera transversal en el diseño de políticas sociales y económicas, diseñar políticas específicas e integrales de protección a los diversos tipos de familias, evaluar el impacto de las acciones públicas y privadas sobre la estructura, funcionamiento y calidad de vida de las familias y desarrollar legislaciones y servicios que contribuyan a generar una cultura de buen trato y respeto a los derechos al interior de las familias.